poniéndole un poco de trabajo y veo que realmente en ustedes es sentido humano y profesional de querer hacer algo en este tema. Y desde el Congreso de la República y el trabajo que nos corresponda, creo que tenemos que sumar esfuerzos para llegar a esa tarea y cumplirla. Por otro lado, la presencia de la ministra de Economía me parece ideal. Aquí realmente nos hubiese gustado que aún esté la presidenta de Agrobanco presenciando, pero si realmente la ministra de Economía se siente bien estar ahí participando y hacerlo sola, pienso que, presidenta, tenemos que avanzar y sacar el máximo provecho de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le pedimos, por favor, a Jane, la presidenta directora de Agrobanco, que se pueda retirar y nosotros, cuando termine la exposición de la ministra y si hay algunas preguntas de los congresistas que tienen que tener relación con lo que ella va a exponer, nosotros la vamos a invitar que, por favor, ustedes puedan volver a la sala. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, vamos a suspender por 5 minutos hasta que la ministra pueda ingresar a la sala. De la tarde con 1 minuto. En estos momentos hace un breve receso en la Comisión Agraria que preside la congresista Gladys Andrade, luego de escuchar a la presidenta del directorio de Agrobanco. En estos momentos se invita a ingresar a la ministra de Economía, Claudia Cooper. Recordemos que la encargada de Agrobanco ha dado una explicación sobre la crisis, ¿no?, y soluciones o problemas que tiene en estos momentos esta entidad que da crédito a los pequeños agricultores. El congresista Federico Parión ha señalado que no se debe cerrar el Agrobanco. Ella ya tiene que retirarse, va a hacer su ingreso la ministra de Economía. Recordemos que el ministro de Agricultura, José Arista, estuvo más temprano. Él anunció las medidas que está tomando su sector frente a la huelga de los productores de papa. Lo que ha dicho más temprano el ministro de Agricultura en la comisión es que se va a constituir una plataforma de servicios de orientación de siembras para evitar en el futuro situaciones similares de sobreoferta del producto que ocasione la caída del precio. El ministro Arista también dijo que su sector reforzará la información de la evolución de los precios de los principales cultivos que actualmente funcionan, como la papa, el maíz, la cebolla, el café, la palta, la yuca, el cacao y otros que permitan al pequeño productor tener información adecuada del valor de sus productos en el mercado. El ministerio trabajará con los pequeños productores en formalizar y certificar la exportación de papa a los mercados de Brasil y Bolivia. Los compromisos adquiridos con los productores, como la compra de 7.000 kilos de papa por productor, $1 el kilo. La promoción de programas que tiendan a la industrialización de la papa para generar valor agregado. En estos momentos ingresa entonces la ministra de Economía a la sala Carlos Torres y Torres Lara. El ministerio también ha señalado que el ministro también señaló que se va a coordinar con DIGESA la observación de las condiciones de salubridad e inocuidad de los productos importados de la papa y sus derivados. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Cancillería celebrarán convenios bilaterales a fin de beneficiar la exportación de papa a los países vecinos. El sector agricultura va a garantizar la continuidad del seguro agrícola catastrófico y favorecerá la creación de un seguro comercial, entre otras acciones, ¿no? El ministro Arista ofreció trabajar con los pequeños productores para promover el fortalecimiento de la Organización de Productores del Tubérculo Andino. En estos momentos la ministra de Economía entonces ingresa a la sala Carlos Torres y Torres Lara, saludó a los miembros que integran la comisión que preside la congresista Gladys Andrade y ahora va a responder justamente las preguntas luego de escuchar a la responsable de Agrobanco. Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Vamos a escuchar a Gladys Andrade. Bueno, señores congresistas, reanudamos la sesión, no sin antes darle la bienvenida a nuestra ministra de Economía, la ministra Claudia Cooper. Ministra,
tiene uso de la palabra en cuanto usted lo crea conveniente. Un millón de gracias, Presidenta. 1000 gracias, congresistas. Yo les agradezco la invitación encarecidamente, porque lo primero que yo quiero decir es que desde que yo ingresé al Ministerio de Economía y Finanzas, el tema del crédito agrario es un tema que ha estado, que nos ha tenido enormemente preocupados. Yo, una de las cosas que sí quiero transmitirles es que quiero aprovechar esta oportunidad, la oportunidad de la difícil situación que está viviendo Agrobanco para realmente empezar a plantear cosas que en serio empiecen a resolver los problemas de la población agraria. Lo primero que quería establecer en la presentación es cuál es la situación del sector agrario para después empezar a hablar de Agrobanco y qué cosa es lo que queremos hacer para resolver el problema. Lo que no sé cómo hacer para... A ver, pasa. Un poco lo que les quiero decir, que muestra este gráfico de manera muy importante, es uno ve en realidad el problema que enfrentamos en el tema del financiamiento agrario. Lo que uno ve es que el crédito agrario como porcentaje del PBI no llega ni a 1.5%. Si uno ve la producción agropecuaria, también es baja, pero es mayor y está en 5.3%. Pero si uno ve la población empleada en el sector agrario, estamos hablando del 25%. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tema de Agrobanco, en realidad tenemos un problema mucho mayor y que es lo que yo creo que debería empezar a preocuparnos para resolver el problema de manera mucho más integral. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que nos dice es que es un poco lo mismo, pero visto de otra manera, es que la mayoría de productores agrícolas no acceden a ningún tipo de financiamiento. De los 2.260 productores agrarios, básicamente, que es el censo, son 2.261.000 productores agrícolas. De esos 2.200.000 productores agrícolas, tenemos que solamente 186.000 han accedido al crédito. O sea, 8% del total de productores. De esos, solamente 56.000 han accedido a través de Agrobanco. O sea, Agrobanco tiene una participación de mercado dentro de los que acceden al crédito que no es menor, eso es verdad. O sea, solamente 2.5% del total de productores son atendidos por Agrobanco. Pero lo que también es importante, y es algo que quiero un poco transmitir y que es un tema que sí nos preocupa y por eso nos preocupa la situación de Agrobanco, es que esos 56.000, 53.000 tienen Agrobanco como única fuente crediticia. Y entonces eso es algo que obviamente tenemos que atender y que no nos podemos olvidar. Siguiente. El problema también se ve cuando uno ve el financiamiento ahora no solamente es bajo, sino que ha venido cayendo en el sistema financiero en general. Después de crecer a tasas altas, a tasas de casi un promedio más o menos 20%, en el año 2016 y 2017 vemos una desaceleración de ese crecimiento del crédito. Siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco, yo quería un poco plantear en qué entorno nos movemos, ¿no es cierto? Y este es un entorno que es lo que tenemos que empezar a tratar de resolver, ¿no es cierto? Y no quedarnos mirando solamente, ¿no es cierto?, un problema que es muy grande porque, como vemos, hay casi 50.000 personas que dependen del Banco Agrario. Hablando ya de Agrobanco, cuando empezamos a identificar, y en eso yo coincido plenamente con la presidenta del directorio de Agrobanco, los problemas que tenía el Banco Agropecuario, vemos cómo hemos seguido una seguidilla de desaciertos, ¿no es cierto?, que nos han llevado a la situación que nos han llevado. En el 2001 se crea el banco, ¿no es cierto? La idea era, se crea el Banco Agrario y se decide otorgar créditos directos y líneas de créditos y dar asistencia técnica al agro. Luego, en el año 2005, la ley 28590 decide ampliar las operaciones del banco. Básicamente se dijo que acá sí se podía empezar a prestar a medianas empresas.
Esto lo que hace es desenfoca al banco de sus principales clientes, que son esos bancos, esos clientes pequeños que pagan bien y que tienen además como única posibilidad al Banco Agrario. Ahí se decide ampliar las operaciones del banco y esto se hace a través de una ley. Luego en el 2007 se relanza, digamos, no contentos con ampliarle un poco el espectro agrobanco sin tener las condiciones para eso, se decide relanzar y se le da mayor capacidad de fondeo. ¿No es cierto? Ahora Agrobanco podía apalancarse, podía pedir prestado. Y se crean nuevas operaciones de arrendamiento financiero, se pueden emitir bonos, etcétera. O sea, se le permite a Agrobanco endeudarse de manera mucho mayor. En el 2008, se saca un decreto de urgencia y se capitaliza Agrobanco. Luego en el 2012 decide ya empezar a apalancarse con el permiso que se le había dado en el año 2007. En el año 2013, otra vez se desenfoca Agrobanco y se decide la compra, ¿no es cierto?, de la cartera de la Roya. Es decir, se compran créditos que ya estaban en problemas. No estamos diciendo que no necesariamente se tiene que atender a esos agricultores que estaban en problemas, pero la solución no era pasarlos al banco para que el banco empiece a tener problemas el propio banco. Ahí se da un plan nacional de renovación y consolidación de la deuda de cafetaleros. Pero la solución no solamente pasaba por comprar la cartera, pasaba por un tema mucho más integral que simplemente comprar una cartera que obviamente iba a tener mucha complicación en ser cobrada. Luego en el 2014, en el estatuto se amplía, ¿no es cierto?, los límites de crédito. Entonces ya no solamente puedo dar un crédito a empresas que no son el foco especial de una solución agraria, sino que se pueden dar créditos más grandes a un solo cliente. Entonces se puede ahora prestar a medianos productores por hasta 150 UITs, ¿no? A 4.100 la UIT, ya no me acuerdo exactamente cuánto está, pueden sacar las conclusiones de qué tamaño de clientes estamos hablando. Y luego en el 2016, una resolución ministerial, a inicio del 2016, o sea, antes que entremos nosotros, se le faculta al Minagri a financiar cartera de la Roya. Es decir, se crea en el Ministerio de Cultura una facilidad crediticia que compite con Agrobanco. Entonces, lo que se ha hecho en realidad es generar una cantidad de medidas que han contribuido a llevarnos a la situación que nos ha llevado. Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Lo primero, se generó un altísimo costo de fondeo. Yo quiero acá hacer hincapié de que en realidad esto es un riesgo cuasi soberano, porque como yo les vamos a explicar después, parte de las medidas que ya hemos tomado implican que en realidad es el Estado peruano el que responde por estas acreencias. Entonces, si uno ve las tasas de interés pasivas, ¿no es cierto?, ve claramente, si uno compara Agrobanco con Cofide, que son dos empresas estatales, lo que ve es que Agrobanco ha tenido una tasa de interés de sus pasivos, o sea, de sus deudas o de su financiamiento de casi 8%. Cofide a un año. Cofide a 30 años tiene una tasa de 6.57. Y el equivalente de Cofide a un año es de 3.16. ¿No? Entonces, lo que acá no hubo un adecuado manejo de pasivos, ¿no es cierto? Y simplemente se captó fondos sin tener ninguna capacidad o ninguna real eficiencia para hacerlo. Por otro lado, toda esta cantidad de medidas que hemos visto que se dieron a lo largo de los últimos años, no solamente generó una mala estrategia de pasivos, sino también una mala estrategia de activos. Entonces, lo que nosotros vemos es que si uno ve los productores por tamaño de hectárea, el 82% de los productores, ¿no es cierto?, son pequeños, mientras que solamente el 18% son medianos y grandes. Pero la oferta crediticia de Agrobanco es exactamente al revés, ¿no es cierto? Al permitirse hacer este tipo de política crediticia, lo que hemos hecho es obviamente desenfocar el banco totalmente. No solamente se hizo muy costoso el financiamiento, sino que además se dirigió el tema de manera, no, digamos, que era lo que no queríamos tener. Si pasamos a la siguiente y empezamos ya a las cifras, esto obviamente se empieza a traducir, ¿no es cierto?, en que los ingresos totales y los gastos totales empiezan a desenfocarse y lo que vemos son unas pérdidas en el 2017 y 2016 que son cada día más grandes. Y estas pérdidas se producen sobre todo por obviamente una cartera pasiva que no disminuye en costo y unas provisiones, ¿no es cierto?, que están haciendo que la cartera activa genere cada vez menos ingresos financieros. Siguiente. Entonces, todo esto se venía con un incremento en el tamaño del banco,
¿no es cierto? Era un banco que cada día se hacía más grande y lo que veíamos es que los gastos de personal a partir del año 2013, que se empiezan a generar todas estas facultades para el banco, empiezan a crecer de manera fuerte y lo mismo ocurre con los gastos financieros, que como dije, el banco se le habilitó a endeudarse y endeudarse sin tener la adecuada capacidad para hacerlo. Y entonces eso en qué derivó también en que se le prestó, como tenía mucho dinero para prestar, se prestó en créditos que no eran los adecuados y no se hizo sin tener el banco una adecuada capacidad de administrar el riesgo, como hemos podido ver. Siguiente. Entonces lo que tenemos es que esto que ha llevado a una contracción del financiamiento, porque lo que queda claramente establecido es que el banco llegó a un momento en que no tenía capacidad de adquirir más pasivos, ya nadie le iba a acreditar. Y entonces no tenía dinero para seguir prestando. Y entonces lo que hemos tenido es 2012, 2013 y 2014 un excesivo crecimiento del banco. El banco no tenía capacidad para crecer en colocaciones de esa manera. Si uno ve lo que ocurre con el resto del crédito agropecuario del sistema financiero, lo que ve es que tiene una situación mucho más estable de crecimiento. Y entonces lo que tenemos es que estamos pagando el precio de la gran fiesta que hemos vivido entre el 2012 y el 2015. ¿No es cierto? Hoy día ya no podemos crecer porque sin que tengamos que meter demasiado dinero para eso y dinero que va a ser gastado de forma ineficiente, como vamos a ver más adelante. En el 2017, y yo creo que esto lo ha explicado Jane muy bien, se inyectaron casi 300 millones de aporte de capital agrobanco. Ese dinero no se fue, obviamente, al sector agrario, se fue a hacer provisiones. Y se fue a hacer provisiones para cumplir con la regulación que implica un supervisor. Y luego, ¿no es cierto?, si uno ve por el lado qué cosa es lo que ha generado este problema, es que obviamente se han otorgado malos créditos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, ¿no es cierto?, y eso también lo ha explicitado Jane muy bien, lo que empezamos a ver es una cartera que obviamente daba en ese momento indicios de tener problemas. Y entonces nos pide el banco, ¿no es cierto?, a través de FONAFE, una inyección de capital, los primeros 150 millones. Nosotros exigimos ahí inmediatamente, en primer lugar, que no se hagan nuevas renovaciones de créditos, cosa que también había pedido la SBS en el año 2016, y que además se empezara a ver muy bien la cartera y hacer un análisis de la cartera para sincerar lo que estaba pasando. Una de las cosas que habían eran productos de 2 o 3 años, cuyo vencimiento era de una sola cuota. Es decir, yo presto a 3 años y recién voy a experimentar el impago a los 3 años, con lo cual no se está sincerando el real problema. El deudor probablemente no tiene capacidad de pago, pero como no ha vencido su deuda, ni tiene que pagar intereses ni nada, en realidad no se podía ver el real estado de la morosidad. Entonces, lo que uno ve es que se hace el aporte de capital en mire, porque para todo esto, estos pasivos de los que he hablado, estas deudas en las que incurrió Agrobanco, tenían una cosa que se llaman covenants. ¿Qué significa eso? Que si Agrobanco pasa a una morosidad de 8% o el capital se reduce por debajo del 40%, inmediatamente se activa el prepago del adeudado. Es decir, nosotros teníamos que desembolsar en ese momento todo el costo del adeudado, no solamente la amortización y los intereses, sino que teníamos que desembolsar una cantidad de dinero enorme. Eso es algo que hemos tenido que hablar con los acreedores para que nos hagan, ¿no es cierto?, una dispensa. Entonces, en febrero del 2017, ¿no?, luego de que junto con la nueva administración de Agrobanco y esta administración, Agrobanco informa, ¿no es cierto?, que hay irregularidades crediticias y se lo informa FONAFE. FONAFE, en abril del 2017, instruye a Agrobanco y le dice hay que tomar acciones contra los responsables. En mayo del 2017 se expone la problemática a FONAFE y se pide nuevo aporte de capital porque si no se nos volvían a activar los covenants. Y en ese momento se activaba un pago para todos los acreedores de un monto que obviamente era demasiado grande. La idea era tranquilizar a los acreedores para ir pagándoles conforme se cobraba la cartera. Nos piden 150 millones, nos piden 220 en realidad, porque los 70 eran covenants que se activaban a fines de diciembre. Nosotros en ese momento dijimos, este es el segundo aporte de capital y para poder, te vamos a dar lo mínimo indispensable para que no se active la quiebra total de Agrobanco o dramática de Agrobanco, y lo que decimos es, los 70 millones pusimos algunas condiciones que tenía que hacer el banco para poder nosotros proceder a desembolsar ese nuevo capital. En septiembre del 2017, Richard Hale renuncia a la presidencia del directorio. En noviembre se designa a Jane Montero como la nueva presidenta del directorio. Y en enero del 2018, ante básicamente las señales, la SBS le manda a Agrobanco
un oficio o un requerimiento de información donde nosotros podemos ver que en realidad la situación de Agrobanco todavía no está en condiciones óptimas y decidimos dejar sin efecto el aporte de capital de los 70 millones para de una vez, ¿no es cierto?, sincerar el tema y proceder a una reestructuración del banco que no implique básicamente seguir metiendo dinero que no llega al agricultor, que es el que finalmente nos importa a todos. Y ahí disponemos que se tiene que implementar una solución integral. Yo quiero decir que los 70 millones no agotan el problema. Nosotros probablemente tendríamos que hacer este año un aporte adicional de casi 450 millones simplemente para seguir provisionando los créditos. Y otra vez, la idea acá es llegar al agricultor. Ese es dinero que se podría usar de manera muchísimo más eficiente, ¿no es cierto?, si fuera directamente al agricultor y no necesariamente a cumplir con ratios que la regulación, básicamente bajo esa estructura de financiamiento que es la que hemos estado teniendo. Entonces, han habido problemas para gestionar la cobranza. Yo creo que acá Jay Montero está haciendo un trabajo extraordinario, ha logrado parar el tema. Lo que nosotros vemos es que tenemos más del 50% de morosidad en la cartera del café, lo cual es absolutamente lógico. Si yo estoy comprando una cartera que ya tiene un problema, obviamente la solución de esos agricultores no era comprarles la cartera, porque lo que sigue ocurriendo es que la cartera se sigue deteriorando. La cartera mayorista tiene ahora una morosidad de 40%, lo cual nos da una morosidad total de Agrobanco de 33%. La cartera minorista de Agrobanco sin café es más o menos de 21%. Todas estas morosidades son mayores que la del resto del sistema financiero, ¿no es cierto? Inclusive microempresa, inclusive pequeñas empresas. Siguiente. Esto es un poco más de lo que es una manera un poco más detallada de verlo. En la cartera minorista el principal problema es el café, como ya lo dije, y en la cartera mayorista hay un tema de agroexportación que son uva y también acá hay café, ¿no?, que son morosidades muy altas, y la participación de esas carteras en el total de la cartera de Agrobanco es mayor, es casi, estamos hablando de 18 más 51, son 70 y casi 80% de la cartera está en este tipo de créditos. Siguiente. Entonces, lo que claramente tenemos es una situación en la que la estructura de financiamiento del agro no es la que tenemos que tener. Hemos creado un sistema para financiar el crédito que no nos ha resultado, que ha generado un costo de financiamiento muy alto y sin una capacidad adecuada para gestionar el riesgo. Entonces, lo que nosotros tenemos que es proponer ahora sí algo, ¿no es cierto?, para el corto y mediano plazo que nos ayude a resolver el problema de raíz y no sea simplemente inyectar dinero para la cobertura de provisiones. Lo primero que tenemos que hacer es activar una ventana crediticia de bajo costo. Como yo dije al inicio, lo que tenemos es alrededor de 50.000 productores agrarios que dependen, cuya única oferta crediticia es Agrobanco. A esos agricultores agrarios tenemos que asegurarles el financiamiento en el cortísimo plazo. El segundo punto, que es algo que ya estamos empezando, es una reestructuración financiera. Tenemos que empezar un proceso agresivo de cobranza a estos créditos morosos. Lo primero que vamos a hacer es la cartera mayorista, es una cartera que tiene garantías, tiene tierras, y vamos a proceder a nombrar, estamos pensando en COFIDE, le vamos a dar en administración la cartera para que la cobre. Conforme vaya cobrando esa cartera, nosotros vamos a ir atendiendo a los acreedores, con los cuales ya hemos hablado y les hemos pedido la dispensa. Eso nos permite ganar tiempo mientras podemos empezar a cobrar esta cartera mayorista que tiene de alguna manera un porcentaje de cobranza que sí creo que podemos obtener. Luego tenemos que generar una normativa que garantice y asegure el rol subsidiario del Estado. Lo que nos ha pasado es que les hemos dado créditos a quienes probablemente la banca privada no quería, pero que es un segmento al que perfectamente puede acceder la banca privada. Nosotros tenemos que llegar a aquellos agricultores que no tienen acceso al sector privado o si lo tienen a un precio muy alto. Eso es en el corto plazo y lo tenemos que hacer lo más rápido posible, esperemos que en el primer trimestre. Luego tenemos que sí empezar una estrategia que haga sostenible el financiamiento al agro. No vamos a tener nunca una solución integral si no incrementamos la productividad del agro y no reducimos el riesgo del sector. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir en el cortísimo plazo una nueva estrategia de acceso a financiamiento. Yo no soy una experta en agricultura, pero tengo que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, con el Ministro de Agricultura, para definir una estrategia de acceso a financiamiento que sea sostenible. Muchos me dicen que hay que financiar toda la cadena de pagos y no solamente una parte. El momento de cobranza es la cosecha
Y hay diferentes tipos de créditos, diferentes tipos de asistencia técnica que tenemos que hacer y financiar. Y para eso tenemos que definir en el mayor corto plazo posible una estrategia que sí sea sostenible para los productores agrarios y que los ayude a aumentar su productividad. Luego tenemos que generar un sistema lo más masivo posible de seguro agrario y sistema de garantías. Como dije, los agricultores tienen que ser más productivos y tienen que generar menor riesgo. Es la única manera de que hagamos sostenible el financiamiento del agro y lo podemos hacer masivo y que lo podamos financiar adecuadamente. Y luego es montarnos en un sistema de transformación digital que ya viene ocurriendo en el mundo y que básicamente nos permite acceso a una información muchísimo más clara y detallada. Entonces, como dije, en la primera parte tenemos que activar en el cortísimo plazo. Lo que nosotros tenemos hoy día es la situación actual es que los desembolsos de crédito agrobanco van a tender a desaparecer, porque en realidad todo el dinero se estaría yendo a cubrir provisiones, nada estaría yendo a otorgarle nuevo crédito al agro. Tenemos que generar una estructura de financiamiento que nos permita empezar a revertir esa tendencia y empezar a dedicarnos en el cortísimo plazo, que es lo que podemos atender en los próximos días, es esos agricultores que hoy día necesitan de agrobanco para poder seguir operando. Y en segundo lugar, como dije anteriormente, tenemos que esa deuda de esos acreedores que hoy día no nos están pagando, tenemos que mandarlas a un experto, ¿no es cierto?, que las pueda cobrar lo más rápidamente posible. Esa entidad financiera tiene que encargarse de la cobranza y de la administración y con ese dinero empezar a pagar a los acreedores, por lo menos en parte. Tenemos una deuda de acreedores de casi entre 900 y 1.000 millones de soles. Por lo menos esa cartera nos podría ayudar a cobrar gran parte de esa deuda, sin que eso implique desembolsos adicionales por nuestra parte. Finalmente tenemos que atender el tema de la productividad. Lo que nosotros tenemos es básicamente el cálculo de productividad. El sector agrario es el sector menos productivo de todos, ¿no es cierto? Es mucho menos productivo que el sector servicio, mucho menos que el comercio, que la construcción, que transportes y comunicaciones. Entonces, si no atacamos este problema, básicamente lo que vamos a seguir haciendo es vamos a tener estas crisis cada cierto número de años y nos va a costar mucho más dinero que podríamos estar invirtiendo de otra manera. Lo otro, como dije, que es un tema que es bastante más retador, es tenemos que adoptar las mejores prácticas internacionales y para eso vamos a tener que pedir asistencia a entidades como Rabobank, Landbank, etcétera, etcétera, con quienes estamos iniciando ya contacto. Esta es básicamente la situación y yo estoy atento a cualquiera de sus preguntas. Gracias, ministra. Queremos darle la bienvenida al congresista Segundo Tapia, la congresista Nelly Cuadro y al congresista Gilbert Violeta. ¿Algunas preguntas que quieran formular los señores congresistas? Sí, congresista Yica. Gracias, presidenta. Primeramente, darle la bienvenida, a la ministra de Economía y un saludo a los colegas que se han integrado. Dentro de la exposición de la directora de Agrobanco ha manifestado en pocas palabras que está en quiebra. Y la única fuente de financiamiento, y ayuda de créditos para nuestros agricultores es Agrobanco, porque las entidades financieras privadas definitivamente no tienen ningún acceso, porque más del 90% están en COFOR y no tienen acceso al crédito. Entonces, usted ha manifestado, señora ministra, en la cual indica de que va a facilitar algunos créditos de financiamiento. Me gustaría saber cuál es el procedimiento, ¿no? Lo otro es el tema de la ley 30.600, en la cual hace 7 meses salió publicado en El Peruano y se indicó solamente esperamos el tema de la reglamentación. Le he hecho la consulta a la directora de Agrobanco, sin embargo me dice de que todo se encuentra en sus manos, ¿no? Se encuentra en sus manos y quisiera saber cuándo se va a elaborar este tipo de reglamento para la tranquilidad, de nuestros agricultores, porque estamos perdiendo tierras de cultivo y estamos perdiendo agricultores a nivel nacional. También felicito el tema del respiro que le han dado, a los agricultores endeudados de esos 90 días que ha sido publicado el día sábado, porque en realidad seguían los embargos y seguían las notificaciones. Gracias, señor ministro. Tiene uso de la palabra la congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Saludar a nuestra invitada, la ministra de Economía, Claudia Cooper, y a todos nuestros congresistas que nos acompañan hoy.
Señora ministra, usted tiene toda la razón cuando dice que el sector agrario del Perú es la... Claro que sí. Decía que usted tiene toda la razón cuando menciona que el sector agrario del Perú es la menos productiva. Y casualmente es totalmente la realidad. Y es la realidad porque no solamente este gobierno, sino muchos gobiernos que han pasado no han puesto la prioridad y el interés en un sector tan fundamental que lógicamente no aporta grandes porcentajes al PBI, pero que sin embargo es la fuente principal de sobrevivencia de miles de peruanos, tanto en la parte andina y también en la parte amazónica, como en la Convención Cusco, región a la cual represento. Y me preocupa, señora ministra, un punto fundamental que acaba usted de mencionar, que se va a empezar un proceso muy riguroso de cobranza coactiva.